Veíamos la última vez, ¿verdad?, que pasar un día con Jesús, pues no es nada fácil, especialmente para nosotros los líderes. Un día con Jesús implica, pues, estar en la sinagoga, ¿verdad? En la sinagoga, ¿qué quiere decir? Es ir y orar por los hermanos que están en necesidad, ir y llevar esa buena nueva, ¿verdad? A aquellos hermanos que apenas se andan acercando a Dios, pero también, pues, que a lo mejor necesitan unas palabras de consuelo, unas palabras de aliento, de amor. Y también implica, ¿verdad?, ir a la casa de los amigos o a la casa de Pedro, que, ¿verdad?, veíamos la vez pasada que realmente Jesús llega a la casa de su amigo Pedro y está su suegra de Pedro enferma. Y llega Jesús, la toma en las manos, ora por ella y la sana. Y la suegra inmediatamente se pone a servir. Así es, ¿verdad?, nuestro liderazgo también. Ir a orar por nuestros enfermos y ellos, ¿verdad?, que el Señor haga su obra, toca el corazón, sanan y pueden, esas personas una vez sanadas, por agradecimiento se ponen a servir y se ponen a servir a Jesús. Otra de los puntos que veíamos la vez pasada era en la puerta, ¿verdad? Cómo Jesús llega a la puerta de la ciudad. Ahí en la puerta de la ciudad era el mercado donde se vendían todo tipo de objetos, pero también era donde se impartía la justicia, donde se llevaban y se presentaban casos, ¿verdad? Perdón. Se presentaban casos y allí, pues, los maestros de la ley impartían la justicia y hacían justicia y lo mejor que ellos podían, ¿verdad? También un líder, ¿verdad?, un día con el maestro, pues se va al desierto, allí al desierto. El desierto quiere decir que te apartas para orar, te apartas para ir y estar a los pies del maestro y estar siempre en oración para ver qué es lo que el maestro quiere. Entonces, ese es lo que concluye, ¿verdad?, todo un día con el maestro. Un día en la sinagoga, otro día en la casa de los amigos o en la casa de Pedro. La otra, ¿verdad?, es en la puerta. Y por último, pues terminas en el desierto, que es estar orando por todas las necesidades, estar orando por tu liderazgo, para que el Señor te vaya guiando. Pero ahora yo vengo a platicarles un poquito, ¿verdad?, de lo que es el examen de admisión. Por ejemplo, ¿verdad?, en las escuelas, ustedes saben, mis queridos hermanos, especialmente en Latinoamérica, en México, ¿verdad?, antes de entrar tú a la universidad, tienes que presentar primero unos exámenes y si pasas los exámenes, pues eres admitido a esa universidad o a esa escuela, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad?, es aquí con Jesús. Tienes que presentar un examen de admisión. Hay 4 bases que nos pide, ¿verdad?, para ser, pues sí, admitido en la escuela de Jesús. Y punto número 1, yo quisiera que tú lo remarcaras y lo vieras, ¿verdad? Punto número 1. Punto número 1 es tener un solo maestro. Todos los discípulos, ¿verdad?, su único maestro era Jesús. Y de él aprendieron y de él vieron todo lo que Jesús hacía. Y por lo tanto, ¿verdad?, todo lo que ellos vieron, todo lo que ellos vivieron con Jesús, fue lo que ellos fueron transmitiendo en su tiempo, ¿verdad?, para que otros fueran formando otros discípulos. Aquí es, ¿verdad?, cuando tú tienes un solo maestro, pues ese maestro tú vas a aprender de ese maestro. Y de ese maestro, pues vas a aprender todo, ¿verdad?, sus actitudes, vas a aprender su manera de orar, vas a aprender su manera de comunicarse con las personas, con los hermanos. Vas a aprender a ser un buen cristiano, pero también vas a aprender a ser un buen líder. Y como líder, ¿verdad?, tú y yo te quiero invitar a que tengamos un solo maestro,
Para mí mi maestro es Jesús. Tengo muchos maestros de los que he aprendido en el caminar de la vida cristiana, pero sin embargo mi maestro de maestros es Jesús. Y yo trato siempre de aprender de lo que Jesús nos pide. En su palabra siempre Él nos va guiando, Él nos va indicando, ¿verdad?, lo que Él quiere y necesita de nosotros. Por ejemplo, me gustaría que si tú tienes por ahí tu Biblia o quisieras anotarlo y después verlo, ¿verdad?, en tu casa, en tu hogar, pues abrir la Biblia en Mateo 23. Mateo capítulo 23, versículo del 8 al 10. Y dice, uno solo es su maestro, uno solo es su preceptor, Cristo Jesús. Entonces, aquí Jesús, ¿verdad?, nos está invitando que a través de Mateo, pues podamos ver, ¿verdad?, que hay un solo maestro y debe haber un solo maestro. Y el único maestro de maestros es Jesús. Así es que, hermano, yo te invito que siempre, ¿verdad?, veamos a Jesús como el maestro, como nuestro maestro. Y especialmente nosotros como líderes, ¿verdad? Hay veces que aprendemos de otros maestros que son otros líderes, pero ustedes saben que nosotros líderes como seres humanos, pues somos muy buenos, pero para regarla. Y la regamos a veces gacho. Y a veces les enseñamos a nuestras ovejitas o a nuestros sucesores, pues cosas que no son, ¿verdad?, que no son de Cristo, que no van con Cristo. Entonces es preferible mejor tener a Jesús como maestro. También quisiera exhortarles, ¿verdad?, que vieran esta lectura bíblica en Éxodo 20 del 3 al 5. Y nos dice, no tendrás otro Dios fuera de mí, dice Jesús, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Fíjense cómo nos dice Papá Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso. Fíjense. O sea, en otras palabras, Dios lo quiere todo y lo quiere todo de ti. Él no quiere que tú seas mediocre. Nos dice la palabra de Dios, o eres frío o caliente, porque los tibios los vomito de mi boca. La razón es muy clara en que no está definitivamente con Él, está contra Él. Aquí nos invita, ¿verdad?, Jesús, o eres frío o eres caliente. Miren, queridos hermanos, tengo muchos años en este camino de Dios y yo he visto muchos líderes, ¿verdad?, que quieren seguir a Jesús, pero están como el joven rico, que llegan y le dicen, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. Y le dice, pues es que yo los cumplo todos, desde niño he cumplido todos y cada uno de los mandamientos. Le dice Jesús, qué bueno. Entonces Jesús, como sabía todo y conoce todo, pues le dijo a ese joven, bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y luego vienes y me sigues. Y para la sorpresa de aquel joven, ¿verdad?, aquel joven era rico, aquel joven tenía bienes y muchos, entonces no quiso deshacerse de sus bienes, no quiso despojarse de sus bienes, entonces por lo tanto, pues se entristeció y se alejó y se fue. A veces yo he visto en este caminar, ¿verdad?, a tantos líderes que llegan con mucho entusiasmo, que ahora sí, que aquí vamos a seguir a Jesús y que vamos a hacer de esta iglesia, ¿verdad?, una iglesia. Y sin embargo, ¿verdad?, cuando Jesús les pide su tiempo, cuando Jesús les pide que lo dejes todo, no lo dejas. Jesús es muy claro, ¿verdad?, y nos dice claramente, el que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, por el evangelio y por mí,
no puedes ser mi discípulo. Entonces, es un poco duro Jesús, pero Él lo quiere todo. Es un Dios celoso, es un Dios que quiere todo o nada. O no estás con Él. Porque tibios, Él ya nos conoce. Que cuando somos tibios, no entregamos el 100% de nuestro servicio, no entregamos el 100% de nuestro darnos a nuestra iglesia católica. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que tú y yo tengamos en mente que debe de haber un solo maestro. Tiene que ser Él, Jesús, el único maestro al cual tú y yo dependemos. Como con aquel tiempo, ¿verdad?, que Jesús les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y aquellos discípulos, todos aquellos discípulos que los seguían, se fueron alejando porque dijeron: este está hablando muy fuerte, este está hablando de algo que es inexplicable, está hablando de algo que pues tal vez está hablando de canibalismo, porque como que el que come mi carne y bebe mi sangre. Pero sin embargo estaba hablando Jesús de su despedida, estaba hablando Jesús del pan de vida y del vino de salvación. Entonces, aquellos primeros discípulos que lo seguían se fueron, y también volteó a ver fijamente a los ojos a sus 12 discípulos y les dijo: ¿también ustedes quieren dejarme? Pero sin embargo Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, estemos muy claros, ¿verdad?, que Jesús debe ser nuestro único maestro, al que debemos, ¿verdad?, siempre estar a sus pies, como yo les decía anteriormente, al que vemos, ¿verdad?, y debemos de ver el ejemplo de maestro. Cómo Jesús no nomás nos da órdenes, sino Él nos, por medio de su testimonio, por medio de darnos, ¿verdad?, ejemplo, hace las cosas para decirnos cómo hacerlas, y que sí se puede hacerlas siguiéndolo a Él. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que mis queridos hermanos, que tú como líder dentro de tu comunidad, en tu parroquia, en tu ministerio, hermano, el único maestro de maestros debe de ser Jesús. Si tu maestro es alguien más, pues tristemente tú te vas a equivocar. Y te vas a equivocar llevando por un mal camino a tus ovejitas. Entonces, sí hay maestros en esta vida, ¿verdad?, que te enseñan y te enseñan a seguir a Jesús. No a seguirlos a ellos, sino a seguir a Jesús. Entonces, yo te invito en esta tarde, mi querido hermano, que en este punto tengas un solo maestro, y que ese solo maestro sea Jesús de Nazaret, porque Él dio la vida por ti y por mí, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, yo te invito, mis queridos hermanos, a que realmente tú y yo podamos seguir a Jesús. Que no seamos ni fríos ni calientes. Que seamos o fríos o calientes. Que no seamos tibios. En aquel tiempo, ¿verdad?, Moisés sugiere odiar a sus enemigos, porque puso la ley de diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Pero sin embargo llega Jesús y cambia todo esto, ¿verdad? Cambia ese de diente, ojo por ojo, diente por diente. Porque a veces nosotros los líderes, ¿verdad?, queremos desquitarnos, queremos sacar nuestro coraje, nuestra ira, a veces con nuestras ovejitas, y las hacemos sentir mal. No, cuando Jesús es el único y el solo maestro, eso no nos enseña Jesús. Jesús nos dice: si tú odias a tu hermano y dices que me amas, eres un mentiroso. Fíjense lo que nos dice Jesús. Si tú odias a tu hermano y dices que me amas, dice Jesús, entonces eres un mentiroso. ¿Cuántos líderes mentirosos no habremos en ese caminar? Que decimos que amamos a Jesús, pero sin embargo odiamos o tenemos malos, ¿verdad?, gustos, o malos
con nuestros hermanos. No queremos nada más con los que me caen bien, con eso sí participo, con eso sí comparto, con eso sí vivo el evangelio. No, Jesús te está invitando, ¿verdad? Que al seguirlo a Él, al tenerlo a Él como maestro, pues a ti tu servicio debe de ser no odiando a tu hermano, no haciéndolo ojo por ojo, diente por diente, sino más bien sería, ¿verdad?, amar a tu enemigo y sentir, ¿verdad?, esa presencia de Dios a través de los hermanos. Entonces es bien importante que tú y yo sigamos, ¿verdad?, seguir al maestro, y que el maestro sea Jesús en este caminar. Como líderes, nosotros tenemos que poner ese ejemplo. Tenemos que Jesús se note en cada uno de nosotros. Si Jesús no se nota en nosotros, pues nunca, ¿verdad?, nadie, nada ni nadie nos va a tomar en cuenta, nada ni nadie, pues ni nos la van a creer, hermanos, de veras. Hay hermanos que ya nos ven y dicen, ay, ahí viene este. Ahí viene el que se cree santo, pero que ni siquiera pone el ejemplo. Qué triste, ¿verdad?, cuando los hermanos dicen de tu líder, hablan de tu líder, en vez de decir cosas buenas, siempre se quejan o critican o hablan de ese líder. Pero, ojo, hermanos, como líderes, no demos motivo o razón para que hablen de nosotros. No demos ese motivo. Entonces, si Jesús es nuestro único y solo maestro, pues no vamos a dar motivo, porque Jesús nos ha enseñado y nos ha mostrado, ¿verdad?, con ejemplos, cómo ser un buen discípulo. Y Jesús siempre fue claro y fue directo. Cuando aquel joven llegó y le dijo, Jesús, yo quiero seguirte, pero déjame, voy a enterrar a mi padre. Y Jesús, poco duro con lo que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjense, o sea, para nosotros los seres humanos, pues como que voy a enterrar a mi papá, pero Jesús te dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tal vez aquel joven quería seguir a Jesús, pero cuando él tuviera tiempo, cuando él quisiera, cuando él le naciera, no cuando Jesús lo necesitaba. Entonces Jesús por eso fue un poco duro, porque ya lo conocía. Y tal vez el padre de ese joven que quería seguir a Jesús, pero que quería ir a enterrar a su padre primero, tal vez su papá estaba en buenas condiciones, tal vez su papá todavía le quedaban 20, 30 años de vida, y este joven pues le pide como un permiso a Jesús para poder ir a enterrar a su padre. Entonces, si tú quieres seguir a Jesús, pues ¿para qué tienes que esperar tanto tiempo? Si vas a seguir a Jesús, síguelo, pero no pongas pretextos, no pongas de que, ay no, Señor, déjame primero hago esto, déjame primero voy y entierro a mi padre, porque a lo mejor tu papá está muy bueno y rico en salud, y tu papá no va a fallecer en 20, 30 años, pues ya para entonces, ¿ya para qué? Jesús necesita discípulos, necesita líderes, pero ya, al instante. Que cuando tú tengas tomes a Jesús como tu único maestro, como tu único Señor, tú tomes esa decisión de seguirlo inmediatamente. No te esperes, porque si no, Jesús te va a decir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mira, querido hermano, ojalá y que nunca Jesús te llegue a hacer esa pregunta, o que nunca Jesús te vaya a contestar de esa manera. Porque mira, Jesús siempre, nunca nos deja sin respuesta. Y si tú quieres seguir a Jesús, pues primero que nada, tienes que hacerlo a Él como tu único maestro. Si tú vas a ser un líder y te ofrecen, ¿verdad?, te habla el sacerdote, te habla el hermano que tal vez ya va a salir como líder de su comunidad, de su parroquia, de allí de su ministerio, y te hace la invitación, pues piénsala bien, órale, ora con Jesús
y dile: Jesús, si va a ser una respuesta, que Él sea tu único maestro. A lo mejor aprendiste cosas buenas del líder anterior, y qué bueno, pero que no sea lo que nada más aprendiste de tu líder anterior, sino que veas los ejemplos que Jesús nos dio como discípulos. Si tú sigues a Jesús, no te vas a equivocar, hermano. No vas a tener ningún contratiempo. Y Jesús no te va a tener que decir: mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ni tampoco te va a decir lo que le dijo aquel joven rico. Ojalá que como líder, hermano, tomemos en serio, ¿verdad?, el seguir a Jesús, que sea un solo maestro, que siempre trates de agradar al maestro, porque si tú agradas al maestro, agradas a Dios Padre. ¿Y cómo te vas a dejar que tu maestro sea un solo maestro? Es solamente a través del Espíritu Santo. Deja ese Espíritu Santo de Dios que te vaya guiando para que tú vayas haciendo lo que tu Maestro Jesús te vaya pidiendo. Si tú haces lo que Jesús te manda, mira que tú no te vas a equivocar. Mira que tú no vas a hacer malas cosas. Pero si tú quieres hacer las cosas a tu manera, si tú quieres hacer las cosas como yo creo que son, ya la regaste, hermano. Y como líder la vas a regar todita con tu comunidad, con tus hermanos. Y al rato vas a tener problemas con cada uno de tus hermanos. Entonces yo te exhorto, querido hermano, a que realmente dejemos a Jesús que sea nuestro único maestro, al que podamos servirle, al que podamos seguir con todo nuestro corazón. Pero también, ¿verdad?, tener un solo maestro significa seguir a Jesús, seguir al maestro de inmediato. Él viene y te hace la invitación, tal vez a lo mejor por medio del sacerdote, tal vez a lo mejor sea por el hermano líder que está por salir, y te hacen la invitación. Tú no lo pienses, porque Jesús capacita al que se moldea, al que se deja moldear. Si tú no sabes, porque a lo mejor dices: ay, Señor, es que mira que soy un muchacho, yo no sé nada, yo no sé cómo. Mira que Jesús te va a capacitar. O Jesús te va a poner a las personas indicadas que necesitas para que tú hagas su obra. Entonces, el seguir a Jesús implica seguirlo de inmediato. No lo sigas para cuando tengas tiempo o cuando tú puedas, sino simplemente, este punto número 2, es cuando Jesús te haga la invitación, como lo hizo con Andrés y con Pedro, ¿verdad?, que les dijo: síganme, yo los haré pescador de hombres. Ellos no la pensaron y desde inmediato, ¿verdad?, ellos tiraron sus redes y siguieron a Jesús. Y ¿saben qué? Como ellos eran pescadores de oficio, pues hasta la barca pusieron, ¿verdad?, pusieron al servicio de Dios, al servicio de Jesús. Y fue donde Jesús hizo muchas prédicas, ¿verdad?, a través de la barca, allá en el lago, ¿verdad? Él se ponía en el lago, se paraba en la barca y la gente alrededor del lago escuchaba la palabra de Dios, escuchaba a Jesús predicar. Entonces, tú y yo, cuando lo sigamos, pongamos todo nuestro entusiasmo, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón al servicio de Él. Mira, que dice Jesús: si tú te ocupas de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Querido hermano, si tú como líder o te han hecho el llamado a ser líder, acéptalo. Mira que Jesús, es una promesa que Jesús nos hizo. Si tú te encargas de mis cosas, yo me voy a encargar de las tuyas. Fíjate qué bonito, que mientras tú andas haciendo el trabajo de Jesús, el trabajo de Dios, Dios y Jesús se van a encargar de tus cosas.
Tal vez a lo mejor eres un líder casado y dices, es que mi familia me lleva tiempo y no tengo el tiempo para servirle al Señor en la parroquia, en la iglesia. Mira, hermano, que si tú le das ese tiempo a Jesús, Jesús se va a ocupar de las tuyas. Jesús te va a dar el tiempo para que tú puedas tener esa armonía con tu familia. Yo quiero contarles, ¿verdad? Que cuando yo le dije a Jesús que sí, cuando yo le dije, Jesús, yo te voy a seguir, yo quiero ser pescador de hombres. Recuerdo muy claro, ¿verdad? Que me hizo las mismas palabras, ¿verdad? Me hizo la misma pregunta que a Pedro en aquella primera ocasión. Me dijo, Miguel, ¿me amas? Y yo recuerdo que le dije inmediatamente, no lo pensé, le dije, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero sin embargo, inmediatamente después me volvió a hacer la misma pregunta. Y me dice, Miguel, ¿me amas? Y cuando ya me preguntó por segunda vez, yo recuerdo claramente que sentí tristeza en mi corazón y le dije, Señor, ¿sí te amo? ¿Por qué me preguntas si tú sabes que te amo? Inmediatamente después me vuelve a preguntar por tercera vez. Y me dice, Miguel, ¿me amas? Y cuando me preguntó por tercera vez, para mí fue un dolor en el corazón, fue un purificar mi corazón, porque el Señor en ese momento quería purificarme. Quería que yo dejara atrás todas aquellas cosas que yo siempre ponía de pretexto. Porque yo quería seguir a Jesús, pero quería seguirlo a mi manera. Quería seguirlo cuando yo tuviera tiempo. Quería seguirlo después de que satisfaciera mis necesidades, no las necesidades de Él. Entonces, en este momento, ¿verdad? Yo sentí que Jesús me estaba hablando y me estuvo hablando el corazón y tocó mi corazón de tal manera que yo en ese momento le dije, Señor, yo te sigo, yo quiero ser pescador de hombres. Y ese momento el Señor me llamó y me dijo, te voy, así como a Pedro, ¿verdad? Le dijo, te voy a encargar tu iglesia. Y mira que, hermano, es de Jesús. Cuando te promete algo, te lo cumple, mi hermano. Créemelo. Porque a mí, yo decía, ay, Señor, pues, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco mucho de la Biblia? Mira, Señor, que yo no conozco mucho, yo apenas estoy aprendiendo. Y yo ahorita todavía, pues, me siento como aquel joven, ¿verdad? Solo soy un muchacho. No me digas a mí. Pero sin embargo Jesús me dijo, es que tú no vas a hablar por ti. Yo te voy a decir qué digas, yo te voy a decir qué hagas, yo te voy a decir cómo lo hagas. Y cuando yo comprendí eso, yo entendí eso, Jesús empezó a obrar. Y Jesús empezó a hacer lo que Él tenía que hacer. Entonces, querido hermano, líder, no tengas miedo. Si a ti ya te pusieron como líder, aviéntate, no tengas miedo, Jesús está contigo. Él nos dijo, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, cuando a ti te digan o te hagan la invitación, no lo pienses. O si mucho, piénsalo un día y ora y dile, Señor, esto es para mí, esto es lo que tú quieres de mí. Porque yo estoy seguro que la persona que te hizo la invitación, el sacerdote que te invitó a ser líder, no se equivoca. Porque es Dios, por medio de ese sacerdote, por medio de ese hermano, que te está haciendo la invitación. No lo pienses tanto, síguelo. Y síguelo inmediatamente, no hagas que no sabes, que no puedes, porque Él te va a capacitar. Él te va a dar lo que necesitas para que lo sigas instantáneamente, inmediatamente. Fíjate qué bonito sería que cuando Jesús te llame, tú inmediatamente correspondas. El peor enemigo, ¿verdad?, de nosotros los seres humanos es que cuando nos hacen la invitación nos sentimos indignos, nos sentimos indecisos, nos sentimos que no estamos preparados
Nos sentimos que no podemos, nos sentimos que no tenemos el tiempo. Pero recuerda que todo eso Jesús no lo va a dar. Jesús no va a dar la capacitación que necesitas. Jesús te capacita, como te digo, o te pone a las personas que tú necesitas para poder ejercer tu ministerio, para poder ejercer tu liderazgo. Yo recuerdo que cuando a mí el Padre me hizo el llamado a hacerme cargo de la pastoral juvenil, estoy hablando hace algunos 30 años, más o menos. Recuerdo cuando me hizo el llamado que me hiciera cargo de la pastoral juvenil, porque el líder, nuestro líder que estaba llevando la pastoral juvenil, decidió entrar al seminario y ser un gran seminarista, pero también, aparte de ser un gran seminarista, un gran sacerdote. Un gran amigo mío que yo aprecio, que yo quiero y que quiero con mucho cariño, al padre Miguel Ángel Sánchez de la parroquia de San Judas Tadeo. Ese gran amigo, yo de él aprendí muchas cosas, de él aprendí a ser un buen líder y por eso fue que cuando me hizo el llamado Jesús, yo lo acepté. Aunque no sabía, aunque dije, ay, ¿cómo le voy a hacer si no sé? Aún así, yo no lo pensé mucho, sino simplemente, ¿verdad?, tomé la decisión y dije, bueno, Señor, aquí estoy. ¿A quién iré si tú tienes palabras de vida eterna? Y Jesús fue poniendo a cada una de las personas que yo necesitaba en el momento. Yo recuerdo que en aquel tiempo estábamos preparando el Via Crucis viviente que hacemos en nuestra comunidad ya por muchos años. El Via Crucis viviente, ¿verdad?, en Semana Santa, el Viernes Santo, con los jóvenes. Y dije, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer? Si yo no sé cómo, yo no tengo... Entonces, de repente me empezaron a llegar, ¿verdad?, chavos jóvenes que ya habían participado, ya habían estado en lo que era el Via Crucis. Y llegaron y me dijeron, Miguel, lo que necesites, nosotros queremos ayudarte, apoyarte con el Via Crucis. Y como que todo eso empezó a ser un alivio para mí, porque pues no fue nada fácil, no era nada fácil como líder. Segundo, después llegó una señora y me dijo, Miguel, yo soy costurera, yo te puedo ayudar, ¿verdad?, California, Pragedis Hernández. Y recuerdo que llegó y me dijo, Miguel, yo soy costurera, yo te puedo hacer los vestuarios para los discípulos, yo te puedo hacer los vestuarios para el pueblo. Ay, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias, porque Él fue poniendo la gente que yo necesitaba en el momento que lo necesitaba. Y Él me fue capacitando y me fue facilitando las cosas para que mi liderazgo fuera como Él lo quería. Cuando tú te dejas guiar por Jesús, cuando tú tienes a Jesús como tu único maestro, Él se encarga de tus cosas. Él se encarga de tus cosas, Él se encarga de hacerte, ¿verdad?, ver lo que Él necesita. Entonces, querido hermano, pues yo te invito, ¿verdad?, no la pienses, déjate guiar por el maestro. Cuando Él te diga, hey, ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres, te voy a hacer pescador de jóvenes, te voy a hacer pescador de músicos, te voy a hacer pescador de ministros de comunión o ministros de la Eucaristía, te voy a hacer pescador de lectores, te voy a hacer pescador de monitores, te voy a hacer pescadores de monaguillos, de servidores del altar. No la pienses, síguelo, porque Él te va a poner lo que tú necesitas para que lo hagas. Querido hermano, yo te exhorto, ¿verdad?, a que no la pienses, síguelo. Si Jesús es tu único maestro, pues no tienes por qué dudarlo, no tienes por qué pensarlo. Jesús te va a capacitar y te va a dar las herramientas. Y síguelo. Cuando Él te llame, te haga ese llamado, ya sea por medio de un hermano, por el sacerdote, o a lo mejor tú lo sientes en tu corazón. Hazlo. No lo pienses. Pero mira, querido hermano, quiero tocar otro punto que es bien importante para todo líder.
Cuando tú sigues a Jesús, tienes que renunciar a todo obstáculo. Fíjense, ¿cuáles son los obstáculos? Yo quiero ser bien claro con ustedes, hermanos. Cuando Jesús dice, el que no puede dejar madre, padre, hermano, hermana, por mí, no puede ser mi discípulo. Y Jesús no te está pidiendo que dejes a tu familia. No te está pidiendo que dejes todo, ¿no? Sino que pongas en primer lugar el servicio de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, renunciar a los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué puede ser un gran obstáculo? Uno de los obstáculos número uno de nosotros, los líderes, ¿verdad? Es el tener miedo de hacer las cosas. Ay, es que me da miedo, ¿y qué si no? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? No, mi querido hermano, porque si tú sigues a Jesús, porque si Jesús tú es tu único maestro, tú vas a hacer lo que tu maestro te pide que hagas. No vas a hacer lo que tú quieras hacer. Entonces, cuando tú lo sigues, Él te va a ir capacitando, Él te va a ir ayudando. Y una de las cosas, ¿verdad? Quitar esos obstáculos, los miedos. ¿Cuántos no tenemos miedos cuando nos dicen, oye, tú quieres ser el coordinador de este ministerio, que quieres ser el coordinador de los lectores, quieres ser... Nos cuenta una hermanita, ¿verdad? Cuando la pusieron al frente del ministerio de lectores, dice, yo tenía mucho miedo, hermano. Yo tenía mucho miedo porque yo apenas había empezado en este caminar y la mayoría que estaban ahí, pues ya eran servidores que ya tenían años. Entonces yo tenía mucho miedo porque tú sabes, ustedes como líderes saben, ¿verdad? Que cuando ya hay personas con muchos años en un ministerio sirviéndole al Señor y ponen a uno nuevo, luego a veces se ponen a la defensiva. ¿Este qué me viene a enseñar si apenas empieza? ¿Este qué me viene a decir? Yo no le voy a hacer caso. Entonces, eso da pánico, eso da miedo. Porque aquellos hermanos a los cuales tú piensas que te van a ayudar, te van a apoyar, son un obstáculo para que tú sigas a Jesús. ¿Sí? Entonces tu obstáculo número uno viene siendo el miedo, viene siendo los hermanos que ya tienen muchos años y tienes que aprender a renunciar a esos obstáculos. A lo mejor estás acostumbrado a que tu vida cotidiana es de una manera, ¿verdad? Pero ya cuando te pones al servicio de Dios, todos esos obstáculos o todas esas cosas, esa manera de vivir, tienen que cambiar y tienes que renunciar a muchas cosas de ellas, ¿sí? Tienes que renunciar. Yo recuerdo que cuando yo empecé en este caminar, pues una de las cosas que yo tuve que renunciar fue el querer seguir andar con los amigos. El querer seguir, ¿verdad?, a los amigos en vez de a Jesús. Mi prioridad era primero mis amigos y si tenía tiempo era Jesús. Y yo recuerdo mucho, ¿verdad?, un compadre que conocí desde la escuela y fue mi compadre y mi compadrito, ¿verdad?, por muchos años, de parranda, mi compadre íbamos para allá y para acá, pero cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, cuando yo le dije a Jesús, yo te seguiré, todo eso yo tuve que renunciar. Tuve que renunciar a mi compadre, mi compadrito del alma, que yo lo quiero y lo quiero mucho, pero tuve que renunciar a la bebida,
tuve que renunciar a muchas cosas para poder seguir a Jesús y para poder ser ejemplo de mis hermanos. Hoy en día el Señor me ha permitido, gracias a Dios, de dejar de beber, de dejar todas esas cosas del mundo que antes para mí eran mi prioridad y Jesús venía como segundo plano. Todos esos obstáculos yo los fui dejando. A veces nuestros obstáculos, ¿verdad?, son nuestros pretextos, son muchas cosas. Nuestra apatía que es una de las cosas que, híjole, hermanos, hoy en día, tanto jóvenes como adultos, ¿verdad?, la apatía, el desinterés de seguir a Jesús, ya no es un llamamiento como antes. Antes tú tenías tu encuentro con Jesús y sentías ese llamado, ¿verdad?, porque sentías tu corazón que ardía y querías seguirlo. Ahora tú les hablas de que Jesús los ama, tú les hablas de que hay un Dios, que el que tú quisieras, ¿verdad?, que siguieran, nada. Al contrario, ¿verdad? Es una tristeza de ver cómo no podemos renunciar todavía a todas esas cosas del mundo, a todas estas exigencias que el mundo nos pide, que el mundo nos ofrece. Otra cosa que Jesús nos pide a cada uno de nosotros, ¿verdad?, es renunciar a nuestras familias. Miren, hermanos, yo quisiera exhortarlos a que vieran, ¿verdad?, en sus Biblias, Lucas 14:26, que nos dice: si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Una vez más, déjenme les leo Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Era como yo les decía ahorita, el que no deja padre, madre, ¿verdad? Entonces, esos son renuncias, obstáculos que nosotros a veces tenemos en nuestra vida. Yo recuerdo que cuando yo empecé a seguir a Jesús, yo lo seguía, yo estaba enamorado de Jesús y yo quería hacer la voluntad de Dios. Y recuerdo que mis hermanos a veces iban a visitarme, ¿verdad?, a mi casa, ya sea un viernes o a veces un sábado. Y yo tuve que decirles a mis hermanos en ocasiones que llegaban y me decían: ¿cómo que ya te vas y vengo a visitarte? Y yo tuve que decirles: mira, hermano, tengo un servicio en mi comunidad, si gustas acompañarme, vente, te invito para que me acompañes. No, pero que vengo a verte a ti, no vengo. Bueno, hermano, es que yo me comprometí con Jesús y ahora yo quiero cumplirle a Jesús. Aprender a renunciar, ¿verdad? No quiere decir que dejes a tu familia, no. Que dejes a tus hermanos, a tu madre, no quiere decir eso. Pero simplemente que tienes que renunciar a que primero está Dios y después tu familia. Porque mira, cuando yo empecé a hacer eso, yo les decía a mis hermanos: pues aquí está tu casa. Yo ahorita vengo en 1 hora o en 2 horas. Quédate aquí y no, pues al principio se molestaban y se iban. Pero ya después fueron aprendiendo que mi servicio primero estaba para Dios. Entonces ellos, ya después, ¿verdad?, cuando platicábamos, hablábamos, pues ya ellos mismos me decían: oye, carnal, ¿vas a estar el sábado? Y si yo no tenía compromiso, le decía: no, ahí voy a estar, vente. ¿Verdad? Entonces, hay que educar a veces a nuestros familiares. No tienes que dejarlos, no. Pero simplemente tienes que renunciar, ¿verdad?, a que si tú le dices a Jesús:
yo te seguiré, pues síguelo. No seas, no seas tibio. O no sea, ¿verdad? O estás con Jesús o no estás. Punto. Así nos lo pone Jesús en el Apocalipsis. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomito. Entonces, hay cosas que tenemos que renunciar. Renunciar a nuestros obstáculos. ¿Cuáles son nuestros obstáculos? Tú ve viendo en tu vida. Porque los obstáculos míos no son los mismos tuyos. Tal vez tus obstáculos son otras cosas. ¿Sí? Ah, hay una hermanita que me dice, es que mi esposo es ateo y no puedo dejar a mis niños solos. Entonces, hay un obstáculo ahí. Hay un obstáculo. ¿Sí? Tal vez los niños no sean el obstáculo, sino el marido que es ateo y que no quiere seguir a Jesús. Pero hay que renunciar a todos esos obstáculos y dejarlo a Jesús, porque si tú te encargas de las cosas de Jesús, Él se va a encargar de las tuyas. Y renunciar a la familia, dejar, ¿verdad? No abandonarlos, no quiere decir que los vas a abandonar, sino simplemente decirles, miren, tengo que ir a hacer este servicio para mi Jesús y luego vengo y me paso. Y yo me he perdido muchas fiestas, cumpleaños de mis hermanos, y no me los he perdido, sino simplemente yo voy y hago mi servicio, porque a veces toca que ya me comprometí a hacer un servicio en mi comunidad. Y yo voy y hago mi servicio, regreso y ahí están. No se han ido, entonces no quiere decir que renuncies. Sí renuncio en el momento, pero voy y los veo. Voy y tengo ese contacto con ellos. Entonces no quiere decir que si renuncias, ¿verdad?, a tus familiares, no quiere decir que los abandones y ya no los vuelvas a ver, ¿no? Sino que a lo mejor en ese momento son como un obstáculo para ti. Cuando llegan, una de las cosas primordiales que muchos líderes me han dicho, es que ya estaba a punto de salir para ir a servir a mi Dios, pero me llegó visita. Y me llegó visita, ¿y qué hago? Ni modo de dejarlos allí. O no, entonces hay que aprender, ¿verdad?, a renunciar a todos esos tipos de obstáculos, a todos esos tipos de lazos familiares. Yo eduqué a mis hermanos. Yo les di esa educación de que para mí Dios era primero. No que ellos no fueran importantes, sino que yo ya me había comprometido a servirle a Jesús. Y entonces yo tuve que romper esos lazos familiares, ¿verdad?, renunciar a esos lazos familiares. Entonces, cuando tú haces eso, ¿verdad?, tú empiezas a hacer la voluntad de Dios. Tú empiezas a ser un gran discípulo de Dios, un gran líder de Dios. Porque cuántos líderes hay que dicen ser líderes, pero cualquier pretexto es bueno para no asistir, para no hacer las cosas de Dios. Queridos hermanos, otro punto que yo quiero compartir con ustedes es a renunciar a un plan de vida. Miren, queridos hermanos, a veces nosotros tenemos muchos planes. No, que este fin de semana voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y que no, que para el próximo mes. O tu plan de vida es que voy a estudiar para ser doctor, para ser ingeniero, para ser... Pero sin embargo, a veces hay que renunciar a esos planes de vida. O a lo mejor, no, ¿verdad? No necesitas renunciar a eso. Ahora el Papa Francisco nos ha hecho la exhortación, ¿verdad?, a todos, que, que Jesús quiere ver líderes con jeans, quiere ver líderes que sean doctores, quiere ver líderes que sean ingenieros, que quiere ver líderes que sean constructores. Un plan de vida que tú tienes trazado. Tal vez a lo mejor en el momento tú tienes tu plan de vida, terminas tu carrera, pero dedícasela a Jesús. Mira, yo conozco un amigo que es arquitecto, un gran amigo que conocí y es arquitecto, y él siguió su plan de vida, no la renunció totalmente, pero cuando terminó su carrera como arquitecto, él empezó a servirle a Jesús.
Uno de ellos es Joel Mendoza, que trabaja para Cristo Rey Radio. Él tiene años sirviéndole al Señor a través de Cristo Rey Radio. Y es arquitecto y tiene su trabajo. Pero sin embargo, él le ha hecho el tiempo para Jesús, para llevar ese mensaje de Jesús. Otro amigo, ¿verdad? Que te digo, él empezó a hacer proyectos para la gente pobre. Tiene su trabajo de arquitecto, pero sin embargo, hace el tiempo, ¿verdad? Y renuncia a sus tiempos libres que a lo mejor él podía estar pasándosela descansando o haciendo otras cosas, pero sin embargo él se dedica mejor a ir a ayudar a aquellos hermanos en necesidad. Y como arquitecto, ¿verdad? Él ha diseñado casas tal vez de madera, tal vez a lo mejor casas de adobe, en las que no se gasta mucho dinero y se le puede dar una vivienda a una familia en necesidad. Entonces, tú puedes renunciar al plan de vida, no puedes renunciar, pero no puedes seguir tu carrera y seguir a Jesús. Si tú quieres, puedes seguir en tu plan de vida, pero también seguir a Jesús. Y yo tengo estos dos amigos que aprecio con todo mi corazón porque yo he visto en ellos una gran labor, ¿verdad?, que ellos tienen para seguir a Jesús. Una cosa bien importante que tenemos que aprender es a renunciar a las cosas, a nuestros bienes materiales. ¿Sí? Porque a veces es tan importante los bienes materiales para nosotros que Jesús viene siendo, pues ya, ¿verdad? Ya no viene siendo nuestra primera opción, sino Jesús ya viene siendo nuestra segunda opción. Mientras no renunciemos a nuestros bienes materiales, pues nunca vamos a poder ser líderes, ¿verdad? Aquellos líderes que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Como aquel joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, ¿verdad? Jesús, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y Jesús le dijo, despójate de todos tus bienes y luego vienes y me sigues. Aquel joven prefirió sus bienes materiales, sus riquezas, y no siguió a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad?, preferimos nuestros bienes materiales? ¿Y cuáles son tus bienes materiales? Yo no sé, tal vez tu bien material puede ser tu carro, tu casa, a lo mejor tu bien material puede ser, no sé, tu carrera, a lo mejor tu buen material puede ser, no sé, tú mejor que nadie sabes. Tú mejor que nadie sabes. Yo te exhorto, hermano, que dejemos nuestros bienes materiales. Porque a veces, ¿verdad? Esos bienes materiales son un obstáculo para seguir a Jesús, para hacer lo que a Jesús le agrada. Mire, un obstáculo muy grande para hoy en día, ¿verdad? Porque los jóvenes quieren tener y quieren tener más y más y más. Tienen hasta 2 o 3 trabajos para obtener, ¿verdad?, el carro del año, para obtener, ¿verdad?, dinero para comprarse lo que nunca tuvieron de niños, porque a lo mejor sus papás no pudieron darle todo, y tienen hasta 2, 3 trabajos, y a Jesús se olvidan, no quieren seguir a Jesús. Y están como esos líderes que, si tengo tiempo, te sigo. Y los bienes materiales, el día que muramos, no nos los vamos a llevar, querido hermano. No nos los vamos a llenar.
sino que esos bienes materiales aquí se van a quedar. Entonces, haz por favor a Jesús, hermano. Haz por favor a Jesús tu único maestro. Así es que, querido hermano, yo quiero exhortarte, ¿verdad? Que dejes a un lado tus bienes materiales. No seas como aquel joven rico que prefirió sus riquezas que seguir a Jesús, que ser el líder de Jesús. Si tú quieres ser un líder a imagen de Jesús, tienes que hacer todas esas renuncias. Renunciar a tu familia, renunciar a los obstáculos y renunciar a tus bienes materiales, ¿verdad? Hay otro punto, otra renuncia que tenemos que hacer como líderes, ¿verdad? Porque es muy fácil, cuando tú empiezas a ser líder, mucha gente te empieza a seguir, mucha gente te empieza a ver con buenos ojos. Y empieza a decir, ay, mira qué bonito te salió, ay, mira que, que te aventaste, mira que me gustó cómo hiciste las cosas. Y es muy fácil caer en la tentación de creértelo, de que eres tú el que estás haciendo las cosas. Y te empiezas a creer, ¿verdad? Que, que eres el mejor líder, que eres el... Y nada, ¿verdad? Que el que hace las cosas es Dios a través de ti. Recuerda que si tú te dejas guiar por el Maestro, Él va a hacer cosas grandes, cosas aún mayores de las que Él hizo. Entonces, no creas que tú eres el que las haces, hermano. Más bien, yo te exhorto que renuncies a todos esos honores. Porque en muchos lados, ¿verdad? En muchas comunidades, cuando tú llegas te dicen, híjole Miguel, te admiro mucho. A mí me lo han dicho, te admiro mucho. Porque mira, a donde quiera que andas, la gente te quiere, la gente te ve con buenos ojos. Entonces, ojo hermanos, tenemos que renunciar a todos esos honores del mundo porque la gente, cuando tú le caes bien, te va a hacer sentir bien. Te vas a hacer sentir que tú puedes, que tú eres el mejor. Entonces, cuidado. Una de las otras cosas, ¿verdad? Que tenemos que renunciar como líderes, son los honores, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Que a veces que el padre llega y te dice, híjole, eres el mejor. ¿Sabes qué? A mí me gusta cómo hacen las cosas. Y te empiezas a creer, te la empiezas a creer. Y allí en la iglesia te catalogan hasta como santo, ¿verdad? Y el día que dices algo mal, o el día que no te comportas, ¿verdad? Como un buen cristiano, te abajan del pedestal. Yo les digo porque a mí me sucedió en una ocasión, ¿verdad? En una ocasión me, me llegaron los hermanos y me dijeron, hermano, eh, se me salió, dije algo que no era incorrecto y me dijeron luego, no hermano, yo pensé que usted era más cristiano, usted era más, y a veces te tienen en un pedestal, pero cuando tú la riegas, luego sale de relucir. Entonces, rechaza todo ese tipo de honores, ¿verdad? Religiosos, cuando te empiezan a decir que tú eres el mejor, porque tú no eres el mejor es Jesús. Mis queridos hermanos, con esto termino por este día y quisiera hacerles la exhortación para que nos escuchen en Cristo Rey Radio y en la San Pío Radio todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Líderes a imagen de Cristo. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.